Una entrevista exclusiva en Así Amaneció. El día de ayer los empresarios, los dirigentes de las cámaras principales de Ecuador se reunieron en Quito para hablar del tema de los cortes eléctricos, sobre todo los que a ellos atañen, que es a los entes de producción del país, donde el gobierno les dijo que por 10 horas deberán prescindir de su sistema eléctrico conectado y que tendrán que usar sus plantas propias, casi. Para hablar del tema, estamos en la línea telefónica con el ingeniero Luis Alberto Salvador, él es vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Señor Salvador, buenos días y gracias por estar en Así Amaneció. Buenos días y muchísimas gracias por invitarme y a través suyo saludar a todos los que siguen a Radio City en Así Amaneció. Ingeniero Salvador, ¿qué lograron ayer con el gobierno los representantes de las cámaras finalmente? Logramos que el gobierno nacional entendiera la necesidad de pasar de la imposición a la coordinación, creando el espacio que se solicitó a través de esta comisión de crisis o esta mesa, llámese como sea, pero que constituya un espacio en el cual las partes, el gobierno nacional y el sector privado, puedan sentarse a co-construir las fórmulas que permitan atender esta emergencia nacional. Es una emergencia energética que nos afecta a todos los ecuatorianos, no a un sector en particular. Y cuando digo que el gobierno accedió a dar ese espacio, creo que lo hizo cuando recordó que en las anteriores crisis que vivió el país, como el terremoto de Manabí y Esmeraldas, en el COVID, las paralizaciones, el sector privado de la mano con el gobierno de turno lograron grandes cosas en pro de la ciudadanía en general. La última fue el COVID, en donde la vacunación fue un éxito, reconocido nacional e internacionalmente, gracias a esa colaboración público-privada entre estos dos sectores. Así que, más que lo que logramos nosotros, creo que el país gana al entender que pasar de la imposición a la coordinación va a ser mucho más productivo para enfrentar esta crisis nacional que nos afecta a todos y cada uno de los ecuatorianos. Señor Salvador, voy a ser un poco de abogado del diablo y quiero que me corrija si es necesario, pero ¿qué tan cierto que esta medida solo afecta al 30% de los empresarios, porque el 70% ya genera su propia luz? El 26% de la energía la consume el sector industrial, el 74% el resto de los sectores del país, llámese desde los hogares, que son aproximadamente 35%, de ahí tienes comercio, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esta medida está pensada con una fórmula matemática que no nos hace mucho sentido, siendo 26% insuficiente para atender los 1050 megavatios que se requieren. El sector industrial en general, una buena parte, sobre todo las grandes industrias, han hecho importantísimas inversiones para lograr autogenerar, pero dista mucho de ese número que usted ha mencionado, ¿no? Sin embargo, sí son contribuciones importantes. Usted recordará lo que mencionó en su momento el gobierno nacional cuando dijo que en un momento en particular, hace unas pocas semanas que se requirió la autogeneración, se aportaron 300 megavatios, cifra muy importante, por cierto, pero evidentemente es insuficiente para el nivel de la crisis. Son las 8:35 de la mañana, estamos conversando con el ingeniero Luis Alberto Salvador, quien es vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Ingeniero, Priscila Jacome le saluda. Hablando justamente de la problemática o de los efectos que podrían tener la crisis energética en la ciudad, sobre todo, ¿está en peligro los empleos que dan desde la Cámara de Industrias? Están en peligro los empleos que se generan a través de toda la cadena productiva. Apagar el motor industrial tiene consecuencias desde la fuente, el origen de las materias primas hasta el final en la cadena en donde se comercializa.
Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros hablamos de la producción de lácteos, ¿no es cierto? Nace entre 4 y 6 de la mañana cuando se ordeña la vaca. Esa leche tiene que ser refrigerada en 1 hora a más tardar y procesada de forma inmediata para que no pierda sus características normales, ¿cierto? Entonces la industria tiene que recibir ese producto, tiene que transformarlo para después entregarlo. ¿A dónde? A las tiendas de barrio, a los supermercados, a los hogares, a los restaurantes, en fin, a toda esa cadena. Entonces, cuando entendemos que en la mitad de esa cadena está la industria, que es el motor que transforma ese producto original, la leche, en un producto final que va en cartón, en envase y llega al consumidor final, entonces nos damos cuenta que es imposible esta medida que se ha pretendido aplicar. Es impracticable porque el motor de el país es la industria, que es la que transforma esos productos que se producen, que se generan en el agro ecuatoriano y se convierten en productos que vamos a consumir los ecuatorianos. Ingeniero, en ese sentido, ¿cuánto tiempo cree usted que podría sostener esta situación la Cámara de Industrias? Las industrias en general tienen distintas limitaciones. Los procesos industriales pues son muy variados. Le voy a dar algunos ejemplos, ¿no es cierto? El sistema, la industria plástica necesita estar produciendo a través de máquinas que requieren de energía para producir el calor que hace que una lámina de plástico o un pellet se convierta en un envase que después va a convertirse o va a recibir un producto elaborado, ¿no es cierto? Un producto alimenticio, o mañana algo que se vaya a transportar o exportar. Las industrias tienen diferentes tipos de actividades que requieren ser atendidas de alguna forma distinta, como son estas industrias. Entonces, hablar de cómo se afecta al empleo, cómo se afecta a una industria en particular, es diverso, porque si yo mañana, por ejemplo, no tengo ese envase plástico que le acabo de mencionar, que envasa yogures, ¿cómo vendo el yogur? Entonces la afectación es en cadena. Y así tenemos, si mañana no funciona una cartonera, ¿cómo exporto el banano y el camarón? ¿Cómo puedo almacenar y llevar los productos desde la fábrica en donde se producen hacia un supermercado o una tienda de barrio? En fin, hay un sinnúmero de afectaciones, como le digo, este es un proceso de encadenamiento. Pero asimismo, cuando usted ve un vendedor en la calle que está vendiendo esa bebida gaseosa o esa botella de agua, ha pasado por un proceso de transformación industrial y le tiene que llegar a las manos. Entonces, el impacto que se tiene o se prevé es incalculable, ¿no es cierto? Ingeniero Salvador, muy buenos días. Le saluda Alfredo Escobar. Dentro de las opciones o posibles soluciones que está planteando el gobierno e incluso también la Asamblea Nacional, esta reforma normativa de la que se permitiría que de 10 megavatios a 100 megavatios puedan producir las industrias, ¿qué tanto podría ser una solución viable a corto plazo? ¿Y qué propuestas también plantean ustedes para de alguna forma de la mano con el gobierno poder apalear esta situación? A corto plazo no tiene ningún efecto, porque para poder producir estos 10 o más megavatios hasta 100 se requiere hacer una inversión, la importación de un equipo y las adaptaciones en las instalaciones de las industrias. Entonces, ese efecto no se va a sentir de forma inmediata, ¿cierto? Obviamente que sí ayuda, pero no se lo va a sentir en el corto plazo como usted planteaba, Alfredo. Lo que sí va a suceder es que esa ley tiene que ser transformada para que tenga un impacto verdadero de corto y de mediano plazo, que se atienda el problema estructural, tal como está concebida y ha sido enviada, pues requiere de importantes modificaciones o ampliaciones para que pueda constituirse. Primero, en la ley de manera expresa se prohíbe, ¿no?, que en todas aquellas inversiones en donde se evidencie dinero del presupuesto general del Estado, no puede haber inversión privada. Entonces, ¿cómo entender que se excluya, por ejemplo, a las generadoras térmicas que están faltas de mantenimiento porque el Estado no tiene los recursos para atenderlo?
que no lo pueda hacer un sector privado. Evidentemente sería una especie de concesión y que tiene que pagar el concesionario por los bienes que recibe. Pero si no se hace un trabajo específico para poder lograr mejor, poner en operación esas generadoras térmicas, entonces se está perdiendo una oportunidad muy importante. Lo siguiente, se habla también de que solamente se podrá invertir en la generación de 10 o hasta 100 megavatios en energías renovables. Cuando la técnica mundial establece que en una generación de un país debe haber una oferta de al menos 30%, si no es 35%, de energía que se genere a través de estas centrales termoeléctricas. Entonces, ¿por qué se excluye cuando se requiere en el país, ya que no tenemos suficiente capacidad instalada, que es la que se requiere en esta composición de fórmulas, para que no nos siga pasando lo de ahora, que tenemos una dependencia de 92% en la hidroeléctrica? Entonces, ese también es otro error que hay que corregir, ¿no es cierto? Y tercero, vamos a pedir también que se institucionalice estos espacios de diálogo público-privado para que en esos espacios se pueda co-construir entre los usuarios del sector privado, que son los generadores de empleo, con el gobierno, estas políticas públicas que nos den una solución de mediano y largo plazo. Son exactamente las 9 de la mañana con 42 minutos y queremos agradecerle al ingeniero Luis Alberto Salvador, él es vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. A ustedes muchas gracias. Es importante que siempre promovamos pasar de la imposición a la coordinación. Los espacios de conversación y diálogo son donde se resuelven las diferencias y se puede construir en favor de todos los ecuatorianos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias a usted.